Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del libro de una semana de octubre, escrito por Elizabeth Sobercausix. Este libro nos narra desde dos perspectivas diferentes. La primera perspectiva habla sobre Clara, cómo es que ella percibe su día a día. Para que los vayamos entrando un poco en contexto, Clara es una mujer que tiene cáncer. Cuando empieza este libro, ella ya está en tratamiento, igual se le extirpó un pecho porque tiene cáncer de mama. Entonces ella nos va contando cómo es que se siente después de eso, después de las operaciones, un poco pues, del tratamiento que va teniendo, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda perspectiva es de Clemente, su esposo. Esto es importante porque llega un momento donde él lee un diario. El contexto donde se pone la historia es un diario que ella escribe de cómo es que se va sintiendo. Y la perspectiva de Clemente, que es su esposo, es la perspectiva que él tiene, pero en base a que lee el diario de Clara. Por, esta parte es importante, el diario, porque Clara lo escribe justamente para él, para que él sepa cómo se siente al respecto y pues de algún modo eh, que se sienta culpable. ¿Por qué que se sienta culpable? El diario, Clara lo empieza a escribir para una forma de venganza, la venganza hacia Clemente. Y ustedes dirán, ¿por qué tendría que vengarse de Clemente? Bueno, Clemente le es infiel con, su, con, una, con una persona diferente. Entonces llega un momento donde Clara se da cuenta de su infidelidad y empieza a escribir este diario. Y este diario él lo empieza a leer porque lo encuentra en uno de los cajones de la cocina donde él guarda una lámpara. Entonces casi siempre que ocupa esa lámpara, él empieza a ver el diario y le entra como la curiosidad de decir, bueno, pues qué estará escribiendo, por qué es que está escribiendo y por qué es que lo guarda aquí en este cajón, ¿no? Obviamente Clara ya sabía que él únicamente usaba ese cajón para guardar la lámpara, pero él creía que era como una coincidencia, pero no, simplemente era parte de la venganza de Clara. Entonces, el libro comienza, ya que les di el contexto general, comienza cuando ella está en su casa y al asomarse por la ventana ve a una mujer haciendo del baño bajo un ciruelo o una ciruela, es lo mismo. Entonces ella se le hace conocida esta, esta extraña señora. En ese momento ella entra en pánico porque ya no sabe si le afecta la enfermedad o si es otra cosa o si realmente está pasando. Pero al ver a esta mujer, cuando la mujer termina de hacer del baño, la voltea a ver y se le queda viendo, pero Clara siente que ya la ha visto o siente algo que es como que muy familiar en esa señora. Entonces es un poco extraño. Y conforme va pasando las páginas, el tiempo, nos vamos dando cuenta de que probablemente hay cosas que Clara describe en su diario que no son ciertas. Esto nos lo vamos dando cuenta cuando, por ejemplo, ella escribe algo que pasó y que Clemente estuvo ahí y que cuando es la reacción de Clemente, él dice es que no pasó así, o lo recuerdo de manera diferente, o algo por el estilo. Entonces llega un momento donde no sabemos si realmente Clara está diciendo la verdad. Por ejemplo, Clara en algunos capítulos empieza a hablar sobre que ella tiene un amante. Y entonces, cuando Clemente llega a esta parte, él dice, no es posible que ella tenga un amante porque en primera no sale de casa, en segunda pues está enferma, no es un impedimento para que no tenga un amante, pero él cree que esto él, la tiene como que un poco aislada, entonces igual un poco insegura, porque como les mencioné, ya le habían quitado un pecho, entonces él creía que igual pues eso era un impedimento, al igual que ella, lo creía de sí misma. Entonces, cuando Clemente reacciona a esta parte donde Clara dice que conoció a un hombre en la cafetería y que al salir de ahí lo vio en una tienda y ella dice que se enamoró a primera vista. Y entonces él dice, pero pues ¿en qué momento?
Sí, como les decía, ella no salía de casa, únicamente para hacer las compras o esas cosas, pero pues, en esos tiempos todo puede pasar. Y luego, eh, un amigo que no era tan cercano de Clemente un día llegó a visitarlo a la ciudad donde ellos vivían. Y entonces, aquí es donde Clara insinúa que este amigo es su amante. Y cuando llega esa visita y los pasa a saludar y pasan, sí, una noche ahí agradable, pasando el tiempo, Clara, cuando describe esto en su diario, el esposo lo recuerda de una manera diferente. Al estar todos en un grupo, decía, pues es que no es posible algunas señales porque todos estuvimos en ese rato, yo no lo recuerdo así, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, Clemente dudaba mucho de, de la infidelidad o del amante que tuviera Clara. Pero les digo, para este entonces Clara ya sabía que Clemente tenía una amante. Esta amante, ella se enteró que la tenía cuando él fue a hacer un viaje a Europa. Y entonces cuando ella llama al hotel para comunicarse con su esposo, le dicen que no está, pero que la señora ha subido a la habitación. Ahí es cuando se da cuenta que andaba con alguien más. Y después, cuando ya que habían regresado del viaje, no me acuerdo del nombre de la amante de él, pero trabajaba en un hospital. Entonces ella una vez fue a visitarla al hospital. La amante no sabía quién era, pero ella sí, porque pues, sabía su nombre. Y un poquito más adelante, Clara nos empieza a decir cómo es que va la relación con su amante, de ella, y cómo es que van, pues sí, avanzando las cosas, ¿no? Entonces, cuando llega a esta parte, Clara nos empieza a decir que no se siente segura, que cómo es que alguien pudiera querer una relación con ella en su estado, porque al final del día ella tenía a alguien más o empezaba a tener a alguien más, pero no sabían sobre su cáncer. Entonces ella sí se notaba un poco como inquieta. Entonces cuando empieza a ir un poco más la relación entre ellos, empiezan a ver un poco más, a salir, es cuando ella realmente le dice, ¿no? Su situación. Pero su amante igual estaba en una situación muy similar a la de ella. Él había llegado a la ciudad en la noche en que estuvieron en la casa de Clara y Clemente y había llegado ahí porque él también tiene cáncer. Entonces le dijo a su esposa que necesitaba tiempo porque no sabía cómo se sentía al respecto con el cáncer, porque estaba no se sentía cómodo. Entonces necesitaba tiempo. Entonces él le dijo a su esposa que se iba a ir un poco así como a tener su espacio para ver, pues sí, cómo es que iba a afrontarlo. Y es cuando llega a la ciudad de Clara. Y aquí es donde le cuenta cómo es que se siente, que está débil, que está más delgado, que no se siente cómodo y que trata de, va a tratar de sobrellevar las cosas, pero pues aquí ninguno de los dos sabía qué onda con el otro, ¿no? Todavía. Y entonces ahí es cuando Clara le dice, pues es que yo también tengo cáncer y le cuenta cómo está su estado, cómo es que está hasta ese momento, que como les decía ya estaba en tratamiento, las quimioterapias y todo eso, y la pérdida de peso también de ella. Entonces cuando tienen esta cita y ella le dice, o los dos se sinceran de su estado de sus enfermedades, llegó un momento pues donde él no se la esperaba. Entonces él estaban en un bar, entonces le dice, vamos, así como de, pues vámonos de aquí, ¿no? Y Clara creyó que iba a pasar un poquito más allá de pues algo más. Y entonces es cuando al salir del bar, eh, él para un taxi y le dice que se ven después, que es hora de que se vaya a casa. Yo, pues tendría que procesar todo lo que le habían dicho, ¿no? Y entonces quedan para una semana después para verse una vez más. Y aquí cuando se ven una vez más, Clara dice, pues tengo otra semana para ver cómo me voy a sentir al respecto con mi cuerpo. Porque si hubiese estado en esa situación esa misma noche, ella decía, no, pues probablemente no estoy lista para desnudarme frente a alguien y sentirme a gusto, porque no se había aceptado todavía en ese momento. Entonces pasa una semana y se logran ver otra vez en el mismo bar y la pasan bien, empiezan a tener como que más contacto físico.
Y al terminar la noche, él le dice que vayan al departamento donde él se estaba quedando, que este departamento se lo prestaba un amigo suyo, que era un político. Entonces, cuando se ven ahí, eh, bueno, ya se vieron en el bar y se van al departamento, ¿no? Y entonces, pues sí, pasa algo más. Y entonces ella nos va contando de que no se siente incómoda como ella creía que se iba a sentir, sino que se siente aceptada y se siente querida, que es lo que su esposo no le había dado antes, así como que habían estado muy aislados y como que demasiado cuidado pues, después de su tratamiento y su operación. Entonces necesitaba que, pues sí, otro tipo de cariño, ¿no? Y aquí es cuando, pues ya, tienen su cita romántica. Y al terminar de su cita romántica, ella, él, pues se preguntan, ¿no? ¿Cómo se sintieron al respecto? Y pues ella dice que bien, que no fue nada de lo que había pensado. Y él saca un cigarrillo y entonces se lo pone a fumar y ella escucha, ¿no? Como exhala el humo una vez que ya está fumando su cigarrillo y ella le pregunta algunas cosas, pero llega un momento donde le hace dos preguntas y él ya no le respondió. Y entonces es cuando ella se da cuenta de que él murió ahí, a su lado, de un infarto. Y luego, pues ella entra en pánico, porque obviamente se acaba de morir ahí al lado tuyo, en un departamento que no es tuyo, en, pues, con un extraño, con una extraña que lleva un poco de conocerse, y que al final de cuentas pues, estaban los dos enfermos, no sé, todo ahí se hace un alboroto, ella entra en pánico y dice, ¿qué hago? Puedo llamarle a la policía, decirle, pues, ¿sabes qué? Pues esto no le beneficiaba a ninguno de los dos porque al final de cuentas él estaba casado y ella también. Y estaban, como les decía, en un departamento de alguien más. Y entonces, pues no, entró en pánico. Y entonces agarra sus cosas, se viste y sale. Pero al salir a la calle dice, oh, creo que no cerré la puerta. Y entonces se regresa, entra otra vez al departamento, lo ve, porque lo tapó cuando se fue. Y dice, ¿qué hago? Lo único que hizo fue cerrar la puerta e irse. Entonces los días siguientes estuvo viendo cómo eh, compró el periódico todos los días. Entonces cuando compró el periódico, pues ella creyó que ahí iba a salir alguna noticia de que había muerto o lo que sea. Pero como no tenía ninguna respuesta, dijo, pues voy a ir a ver qué show, ¿no? A ver qué pasó. O si realmente ya lo encontraron o qué pasó. Y entonces va otra vez al edificio de ese departamento y cuando llega, ve al portero y le dice, oiga, vengo a ver a tal, el señor Hyde. Y entonces el portero dice, no sabe lo que pasó. Y dice, ¿qué pasó? Y entonces le dice, es que el señor Hyde murió de un infarto hace casi una semana. Y dice, no, ¿cómo cree? Y entonces dice, sí, pero pues lo encontraron al día siguiente y vino su esposa, se lo llevaron y pues él estaba enfermo, o sea, pero murió de un infarto. Y entonces ahí es cuando ella pues, se va. Dice, pues no, pues para que echarle más leña al fuego, ¿no? Y para esto, que les cuento, igual va teniendo la respuesta de Clemente, que es su esposo, ¿no? Que va leyendo el diario. Y entonces ahí es cuando se da cuenta, porque Clara cuenta cómo es que, como ya les conté hace un momento, cómo es que se entera de que Clemente le era infiel. Y entonces aquí es cuando él se empieza a sentir muy culpable, por toda justa razón. Y entonces, pues justamente le comenta a su amante, él, que estaba leyendo un diario porque lo había encontrado en el cajón donde ponía su lámpara y que casualmente ella, Clara, guardaba ahí su diario y que por eso lo estaba leyendo. Y ahí es cuando le dice a su amante, pues es que no lo puso ahí por coincidencias del destino, lo puso ahí para que tú sepas que ella sabe que le está haciendo infiel. Dice, no es, ella sabe que tú lo estás leyendo porque es para ti. Entonces, cuando empieza a estar Clara a decir todo esto en su diario, él se da cuenta de que sí, realmente ella también tenía un amante. Pero él tampoco dice nada, porque al Clara enterarse de que él le era infiel, pues Clara no dijo nada, no le hizo un pancho o algo por el estilo, ¿no? Y él dijo, pues si yo no puedo darte lo que tú necesitas, el amor que tú necesitas, o no te sientes ya bien conmigo, pues está bien si encuentras
amor en otra parte, porque finalmente Clara estaba en sus últimos días. Incluso los doctores ya le habían dicho que le quedaba muy poco tiempo de vida, y esto se iba viendo con el deterioro de su salud. Se iba sintiendo más débil, cada vez perdía más peso, entonces todo eso afectaba directamente. Y entonces llegó un momento donde Clara quiere contárselo a alguien más, porque hasta ese momento solo lo sabían sus seres más cercanos. Incluso ella tenía una amiga y le escribe una carta al respecto y le dice cómo es que se siente, que tiene cáncer, cómo se siente físicamente, mentalmente y pues cosas por el estilo. Quiero leerles una parte porque sí llega un momento donde son demasiados sentimientos los que tiene Clara. Entonces, les voy a leer la carta. Querida Amanda, malas noticias. Siento comenzar mi carta de manera tan brusca, pero prefiero decírtelo de cabeza. Hace 4 meses descubrí que uno de mis senos sangraba, y el diagnóstico no fue bueno. Es decir, fue lo peor de lo que pudiera esperar. No te lo dije antes porque no quise afectar con mi enfermedad después de la muerte de tu padre. Pero creo que ha llegado el momento de contártelo. Me han extirpado el pecho. Hubo que sacarlo entero porque había unos ganglios comprometidos. Y luego me sometieron a una fuerte dosis de quimioterapia. No he perdido el pelo, pero estoy tan flaca que doy lástima. Y hay días en que me siento muy desanimada. Ay Dios, ya hemos llegado al final de la primera fase del tratamiento. Y espero que no haya recurrencia. Tengo miedo, eso sí, mucho miedo. Lo más terrible ha sido la mutilación. No te puedes imaginar el horror que sentí la primera vez que me atreví a mirarme en el espejo. Ay, Amanda, ver la cicatriz en lugar del pecho fue un golpe. No fui capaz de sostenerme en pie. Se me doblaron las piernas y me derrumbé. Fue como si me hubieran puesto frente a mi propio cadáver. Estaba en estado de shock. Cerraba los ojos y seguía viendo la cicatriz al borde enrojecido. Y en la noche tuve una pesadilla horrible. Me encontraba frente al espejo, mirándomela, y de pronto le brotaban gusanos. Me ha costado mucho aceptar esta realidad. Sé que será un proceso largo y difícil. He preferido referirme así, de entrada y sin preámbulos, porque esta enfermedad es como esta carta, un hachazo a la cabeza. Muchas cosas han pasado por mi alma, querida Amanda, desde que descubrí de mi cuerpo, ese tierno compañero que me acompañó hasta hace 4 meses, sin quejas ni sobresaltos. No era más que un monstruo solapado, que acabara de devorarme. He sentido en carne viva la inmensa fragilidad de lo que somos, un montón de huesos y de sangre. El hecho es que he repasado mi existencia desde que tengo memoria, y no me ha gustado lo que veo. Quiero creer y no creo. Quiero tranquilizarme y no me tranquilizo. Veo espacios vacíos por todas partes y no sé con qué llenarlos. Busco desesperadamente mi espiritualidad y lo único que encuentro es un pedestre apagado de la vida de mierda. Esto me tiene aún más afligida que la enfermedad. Siento que no he sido lo que quería ser y no he hecho las cosas que anhelaba. Ahora me encuentro con que es tarde para todo. Am, no sé, no es del caso decir que hubiera hecho las cosas de manera diferente, porque no las habría hecho de manera diferente. Sin embargo, no sé cómo habría sido mi vida si a los 20 alguien me hubiese avisado que a los 46 enfermaría gravemente y le pondría fecha de término a mi existencia. Todo se reduce a la escala de conciencia que tenemos de nuestra vulnerabilidad y la ridícula suposición de que somos inmortales. Clemente ha sido un ángel, pero no he podido perdonarlo. Ha estado a mi lado en este doloroso proceso de médicos, hospitales, rayos X, drogas venenosas que te inyectan en la vena y médicos que se dan el lujo de practicar. Sé los profesionales cuando tu vida está en juego. Mi dolor le molestó muchísimo. A mi doctor le molestó muchísimo porque pedimos una segunda opinión al respecto de la droga que estaba pensando en emplear para atacar el tumor. Los odio, Amanda. Odio a los médicos, tanto como odié al tumor mientras estuvo enquistado en mi pecho. Aborrezco su lenguaje
incomprensible, tanto como aborrezco ese lenguaje melindroso que emplean las enfermeras, que te tratan como si fueras a un imbécil. Mi estabilidad en la clínica fue la peor parte, y ya le he dicho a Clemente que a menos que alguien me ofrezca un milagro matemáticamente comprobable, no vuelvo a internarme en esos hospitales de lujo, donde te cobran $10,000 por amputación y quieren hacerte creer que eres privilegiada porque puedes morirte en una pieza con vista a las cordilleras, junto a lujosos salones donde esperan tus parientes, en vez de mamarte la tristeza y el olor a mugre y cloroformo de los hospitales modestos, como si el aroma a fresa pudiera garantizarme una muerte mejor. Y bueno, le dice un poco más cosillas, ¿no? No, sí, pues sí. Y básicamente le dice cómo es que ella se siente con todo el proceso. Y por qué no le había dicho, porque pues no quería afectar a la querida Amanda. Después de esto, Amanda llega, su tía de Clara también, y están con ella. Igual, al igual que Clemente, ella sí, él sí siempre sigue con ella. Pero como les decía, o sea, llega un momento donde al Clemente leer esta parte que justo les acabo de leer, él se siente aún más culpable porque dice que no fue un buen esposo o que no fue lo suficiente como para poder siquiera serle fiel a ella. Y aquí es donde nos damos cuenta que realmente el diario cumple su propósito, porque el propósito principal de este diario es vengarse de Clemente. Esta venganza consta en hacerlo sentir mal, inferior, ver la realidad en la que realmente estaban. Y al él creer que no, ella no se había dado cuenta, pues que todo seguía igual, ¿no? Pero al ver la realidad de que ella sí se había dado cuenta de su infidelidad, lo pone como en jaque, lo hace sentir muy mal. Incluso él lo dice, se sentía como que más pequeño e insignificante. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente el diario de Clara cumple el propósito principal de Clara al escribirlo. No solo porque al contar su infidelidad también, ¿no? Pero nos damos cuenta que sí, surgió el propósito principal de Clara. Y aquí nos cuentan que después de esto, Clara muere en pocos días más, pero pues sí. Entonces nos dicen que pues ella al su funeral pues fueron muy pocas personas las que eran como que mucho más cercanas a su familia. Y, y pues ya, ahí es más que nada. Ah, mira aquí. Clara murió un día de septiembre a media tarde. Se fue en medio de un sueño. Clemente estaba con ella. De repente, entreabrió los ojos y vio las cosas por última vez. Las ramas del nogal se mecían con el viento y algunas de ellas golpeaban el vidrio de la ventana. Sobre la cómoda alcanzó a ver el rostro de su padre sonriéndole, desde la foto, y más allá el de Clemente, borroso y lejano, como si estuviera en otra parte. Luego la envolvió una noche quieta y azul, y sintió que su cuerpo no pesaba. Ya no volvió a abrir los ojos, ni dijo nada. Su frente se relajó y ella fue hundiéndose lentamente en el sopor, como si estuviera entrando en el agua tibia. Y una semana pues antes de morir, Clara le había pedido a la tía Luisa que la enterraran junto a la tumba de su papá. Y pues, miren, en la noche del entierro, Clemente, sobresaltado y bañado en lágrimas, bajó a la cocina. Aquí es cuando lee la última parte del diario de Clara. Y es cuando pues se siente culpable. A ver, déjenme ver si encuentro precisamente los sentimientos que tiene. Espérenme. Ya lo encontré. Aquí está. Las palabras de Clara. Ay. Y esas horas junto a Leonel Hyde le dolían como nunca le había dolido nada. Pero no era el dolor de los celos, sino el dolor de su propio hierro, de su culpa, su terrible falencia. Él había fallado, había sido un pésimo marido, la había engañado casi toda la vida, livianamente, sin pensar las consecuencias, sin ponerse nunca en su lugar. Ese cuaderno era el producto de la gran frustración que debía haber sentido Clara.
Clara tuvo que enfermar gravemente para que yo volviera, se dijo apresuradamente. Y pues aquí, ese es el último capítulo. Ahí nos damos cuenta de la venganza de Clara, de que fue como ella lo planeó. Y bueno, hasta aquí. Ahí termina el libro, muchachos. Espero les haya gustado esta reseña. Espero no haber divagado tanto. Creo que no, creo que fue bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Si quieren que leamos algún libro y hacemos reseña, pueden dejar los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.